At New Balance, we believe if you run, you're a runner, however you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Apocalipsis 9 es el capítulo más aterrador de la Biblia. Quédate en casa si has visto esto. Mira este video hasta el final para descubrir el peor evento en la tierra y el ser más aterrador de la Biblia. El Antiguo Testamento contiene 15 libros de profecía, pero el Nuevo Testamento solo tiene uno, el Apocalipsis. Juan, un apóstol, lo escribió mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, se mudaron allí juntos. Vivieron el resto de sus vidas en Éfeso, donde también fueron enterrados. El Apocalipsis fue escrito cerca del final del primer siglo. Durante este periodo, el emperador Domiciano exigía que todos quemaran incienso al César una vez al año, en el Día del Señor. La gente tenía que pararse ante un altar, levantar la mano y declarar: César es el Señor. Para los primeros grupos cristianos, esto fue un desafío severo. Su fe era evidente. Jesús es el Señor. No podían decir César es Señor sin afrontar graves consecuencias. Era crucial ver si los cristianos se aferrarían firmemente a su fe. Incluso antes de que se escribiera este libro, la gente moría por su fe. Este libro es una guía para aquellos que están dispuestos a morir por lo que creen. Inicialmente, la palabra mártir simplemente significaba testigo, pero pronto quedó claro que ser un verdadero testigo de Jesús podía significar perder la vida. Por lo tanto, el significado de mártir cambió a alguien que muere por su fe en Jesús. Juan escribió el libro del Apocalipsis, pero está escrito de manera diferente al Evangelio de Juan y sus 3 cartas. He aquí por qué. El libro del Apocalipsis le fue entregado a Juan de una manera única. Dios Padre se lo dio a Jesús, quien luego se lo dio a un ángel. Este ángel se lo pasó a Juan, quien lo escribió a todas las iglesias. Ningún otro libro de la Biblia surgió de una manera tan compleja. Juan escribió lo que vio y escuchó, y a veces lo que vio fue tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo escribiera todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó varias voces y coros cantando, y tuvo que asegurarse de escribir todas estas cosas. Apocalipsis es un libro increíble con un tema claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento se predice 318 veces en la Biblia, lo que la convierte en la predicción más mencionada. El libro del Apocalipsis cubre los eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Aquí es donde vemos las trompetas. El Apocalipsis está lleno de imágenes y figuras. Utiliza muchos símbolos para ayudarnos a comprender cosas que de otro modo serían muy complejas. Es importante saber que estos símbolos están ahí para aclarar las cosas, no para confundirlas. Sin embargo, algunas personas sienten que los símbolos del Apocalipsis son demasiado complicados y optan por ignorar o descuidar el mensaje, pero esto no está bien. Podemos agrupar estos símbolos en 4 tipos principales. Primero, algunos símbolos son fáciles de entender. El dragón o serpiente representa al diablo. El lago de fuego significa infierno. El gran trono blanco es donde el Señor juzga. En segundo lugar, algunos símbolos se explican en el propio texto. Las estrellas son ángeles. Los candelabros representan iglesias.
Los sellos, trompetas y copas representan desastres. El incienso es como oraciones que se elevan al cielo. Los 10 cuernos simbolizan reyes. En tercer lugar, también se encuentran otros símbolos en otras partes de la Biblia. En el Antiguo Testamento encontrarás el árbol de la vida, el arco iris, la estrella de la mañana, la vara de hierro, los jinetes y los gobiernos opresivos mostrados como bestias salvajes. Generalmente podemos suponer que estos símbolos significan lo mismo que siempre. Finalmente, algunos símbolos no están claros. Tomemos como ejemplo la piedra blanca. Los estudiosos tienen muchas ideas diferentes sobre lo que significa. Podría ser un signo de inocencia, un signo de aprobación o un símbolo de grandeza. Quizás solo sepamos su verdadero significado cuando recibamos uno. Los números suelen servir como símbolos en el libro del Apocalipsis. El número 7 aparece con frecuencia. Piense en estrellas, candelabros, lámparas, focas, trompetas y cuencos. Específicamente, las 7 trompetas se mencionan en Apocalipsis 8, 6, 9, 19 y 11, 15, 19. Estas 7 trompetas provienen del séptimo sello juzgado. Esto significa que cuando se abre el séptimo sello, llama a los ángeles que tocarán estas trompetas. Apocalipsis 8, 1, 5. Los eventos que anuncian estas 7 trompetas ocurrirán durante el período de la tribulación en los últimos tiempos. La primera trompeta. Cuando el primer ángel toca su trompeta, la tierra es golpeada por granizo y fuego mezclado con sangre. Apocalipsis 8:7. 1/3 de los árboles de la tierra son destruidos por este desastre y toda la hierba verde se quema. Este terrible suceso es un poco como el séptimo desastre en Egipto. La segunda trompeta. En el cielo, otro ángel toca la trompeta. El resultado es que algo parecido a una gran montaña, toda en llamas, es arrojada al mar. Apocalipsis 8:8. 1/3 del mar se convierte en sangre. 1/3 de los barcos son destruidos y 1/3 de las criaturas marinas mueren. Este desastre tiene algunas similitudes con el primer desastre en Egipto. La tercera trompeta. El juicio de la tercera trompeta es similar al segundo, pero esta vez afecta a los lagos y ríos de agua dulce del mundo en lugar de los mares. La cuarta trompeta. La cuarta de las 7 trompetas provoca cambios en el cielo. La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas fueron destruidas, de modo que la tercera parte de ellas se oscureció. Después del juicio de la cuarta trompeta, Juan destaca una advertencia importante de un ángel que volaba por el cielo. Esta águila grita a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, a causa de los toques de trompeta que los otros 3 ángeles están por tocar! Apocalipsis 8:13. Por lo tanto, las trompetas quinta, sexta y séptima se llaman 3 ayes. Aquí es donde vemos el primer ay. Apocalipsis 9:1. Nueva versión internacional. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. A él se le dio la llave del abismo. Este es el quinto ángel que tocó la trompeta. Antes de eso, hubo 7 sellos, y luego vinieron 7 trompetas. Estos eventos están agrupados, aunque no necesariamente suceden uno tras otro. Los primeros 4 sellos y las primeras 4 trompetas trataban de cosas terribles que suceden en la tierra. Los primeros 4 sellos involucraban a los 4 jinetes que trajeron la dictadura, la guerra, el hambre y la muerte. Las primeras 4 trompetas causaron daños a las plantas, los océanos, los ríos y el cielo. Los últimos 3 sellos trataban de cosas que suceden en el cielo. Los gritos de las personas que murieron por sus creencias, sucesos extraños en el cielo. Y una introducción a las 7 trompetas. Las últimas 3 trompetas describirán los horrores relacionados con los demonios. Leemos sobre una estrella caída. El texto nos dice claramente que esta estrella representa a una persona, denominada Él, no una estrella real. La palabra caído
muestra que esta persona ya ha caído antes. Pero ¿quién es esta estrella? Algunas personas piensan que podría ser Nerón, un ángel caído, un espíritu maligno, Satanás, la palabra de Dios, un ángel bueno, o incluso Jesús. En esta historia, la estrella se entiende mejor como un ángel. Ahora bien, si este ángel es bueno o malo, depende de cómo se relaciona con el ángel del abismo descrito en Apocalipsis 9:11. Si el ángel de Apocalipsis 9:1 es el mismo que el de Apocalipsis 9:11, entonces es un ángel maligno, posiblemente el mismo Satanás. Si es un ángel diferente, entonces puede ser un ángel bueno enviado por Dios para abrir el abismo y traer juicio. Le dieron la llave del abismo. El hecho de que esta estrella haya caído nos lleva a pensar en ella como Satanás, o quizás otro ángel maligno de alto rango. Recibir la llave nos hace reconsiderar si realmente es Satanás. La idea de que Satanás gobierna el infierno no se apoya en ninguna otra parte de la Biblia. En cambio, Satanás será un prisionero del infierno, no su amo. Al mismo tiempo vemos que la clave se da para que éste sea en un momento específico y por una razón especial que avanza el plan de Dios. Ya sea que este ángel sea bueno o malo, es parte del plan de Dios, incluso si no es su intención. La gente suele preguntarse dónde está el pozo sin fondo. La respuesta más simple podría ser que está en el centro de la tierra, donde todo parece estar arriba y nada abajo. Pero algunos creen que la idea del pozo sin fondo es solo un símbolo. El abismo es una prisión para algunos demonios, y probablemente sea lo mismo que el pozo sin fondo. En un sentido más amplio, este lugar es visto como el reino de los muertos, similar al Hades. Romanos 10:7 dice, ¿o quién descenderá al abismo? Es decir, hacer resucitar a Cristo de entre los muertos. Abrió el pozo del abismo, y del pozo se levantó humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Luego, del humo, vinieron langostas a la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra. Se les ordenó no dañar la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Y no les permitían matar a nadie, sino atormentarlos durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a una persona. Y en aquellos días buscarán la muerte y no la encontrarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:2-6. Está claro que no se trata de saltamontes normales. En lugar de comer plantas, atacan a las personas como escorpiones. Representan la gran cantidad de demonios que serán liberados en la tierra. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 45% off select styles, plus a professional measure. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. El punto es que durante la gran tribulación, un tiempo del juicio de Dios, Él liberará ejércitos demoníacos encarcelados. Descenderán a la tierra
como un enjambre de langostas destructivas. Aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes, los 144,000 y posiblemente otros, estarán a salvo, pero nadie más lo estará. Este juicio de Dios es inevitable. ¿Quiénes son los 144,000 del Apocalipsis? Ya están aquí. ¿Podríamos tú y yo ser uno de ellos? El libro del Apocalipsis hace 3 referencias a un grupo de personas que suman 144,000. Apocalipsis C. 7:4 dice: y oíd cuántos fueron sellados, 144,000, 12,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. ¿Por qué están sellados? Están sellados para ser protegidos de juicios futuros. En esta enseñanza sobre el futuro, Jesús describió este tiempo como uno de gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En el Nuevo Testamento, la palabra sellado proviene de una palabra griega que significa marcar con un signo privado. Dios tiene un plan y un tiempo específicos para todo, y su objetivo es llevar a las personas al arrepentimiento, como está escrito en Apocalipsis 9:20-21. Durante estos tiempos, la gente querrá morir, pero no puede. Desearán la muerte, pero la muerte los evitará. No habrá escapatoria a este severo sufrimiento. Su fuerza se compara con la fuerza de los escorpiones, y aunque la picadura de un escorpión es muy dolorosa, no suele provocar la muerte. Querrán morir, tal como dijo Pablo en Filipenses 1:21-23. Estas personas que sufren anhelarán la muerte, pero por razones y resultados completamente diferentes a los de Pablo. Para Pablo, morir significaba recibir bendiciones eternas, pero para estos que sufren, la muerte es solo un paso del sufrimiento presente al castigo eterno. Apocalipsis 9:7-10, Nueva Biblia Estándar Americana. El aspecto de las langostas era como caballos preparados para la batalla. En sus cabezas había como coronas de oro, y sus rostros como rostros humanos. Tenían cabello como el cabello de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y en sus colas estaba su poder para luchar y herir a la gente durante 5 meses. La forma de las langostas era como caballos preparados para la batalla. Se ha intentado muchas veces demostrar que esta descripción de las langostas, aunque poética, corresponde verdaderamente a las langostas naturales, pero esta visión ignora un signo claro de su naturaleza demoníaca. ¿Por qué Dios los llamaría langostas si no fueran langostas reales, sino espíritus malignos que pululan y asolan como langostas? Una razón clave es que las langostas sirven como mensajeras del juicio de Dios. Vemos esto claramente en el Antiguo Testamento, en historias como Éxodo 10:4-14 y Amós 4:9. Como caballos, como oro, como rostros de hombres, como cabellos de mujeres, como dientes de leones. El uso repetido de la palabra como sugiere que la descripción no debe tomarse literalmente. El efecto general de esta imagen es de una crueldad extraña y aterradora. Las ideas de que estas langostas podrían representar cosas como helicópteros de combate utilizados por el anticristo o un gobierno global son interesantes, pero son solo conjeturas y no se alinean con todos los detalles. Parece que debemos aceptar que Dios, respondiendo al antiguo deseo de estos espíritus malignos de tener cuerpos propios, les hizo cuerpos. Estos cuerpos son apropiadamente atemorizantes, al igual que los espíritus malignos que los habitan. No podemos determinar exactamente quién o qué representa el enjambre de langostas. Lo que sabemos con certeza es que justo antes del fin del mundo, el mal enfrentará un periodo de severo sufrimiento demoníaco como nunca antes. Los detalles de cómo sucederá esto permanecerán desconocidos hasta que la historia los revele. El líder de estas langostas, Apollyon y Abaddon, comparten los mismos pensamientos de destrucción o tormento, perdición.
Abaddon es un demonio que trabaja bajo el mando de Satanás y es responsable de un abismo lleno de langostas que aparecerán en escena en los últimos días. Debido a que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron escritos en idiomas separados, la palabra destructor en griego será diferente de la palabra en hebreo. Esto es algo que debemos tener presente en todo momento. Aunque solo vemos el ejemplo en la última mitad de la Biblia, en Apocalipsis 9:11, 5 versículos del Antiguo Testamento usan la palabra Abaddon. En el Antiguo Testamento parece significar destrucción. El nombre Apolion es la forma griega de Abaddon, que significa destructor. Apocalipsis 9:11 dice: tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abaddon, y en griego se llama Apolión. Esto demuestra que el campamento enemigo está organizado, con el título de rey. En el libro de Daniel conocemos al príncipe de Persia, quien también es un demonio de alto rango. Los términos rey y príncipe muestran conexiones con un reino. Esto muestra claramente un reino con fuerzas que se nos oponen. Este evento marca el principio del fin, durante el cual Satanás y los ejércitos bajo su control serán liberados. Se le permitirá guiar a aquellos que rechazan a Cristo como Rey durante la purificación de toda la tierra, para dar paso a un cielo nuevo y una tierra nueva. El nombre Abaddon aparece en algunas versiones del Antiguo Testamento, como la versión estándar inglesa y la Nueva Biblia estándar americana. En la Nueva Versión Internacional, la versión King James y la Nueva Vida, la traducción, aparece como destrucción. Juan está haciendo una audaz declaración espiritual y política en el libro del Apocalipsis al referirse tanto a Abaddon, hebreo, como a Apolión, griego. Los sellos, trompetas y copas de los últimos tiempos comprenden el gran día de la ira de Dios y sirven para juzgar el reinado de maldad del anticristo. El Abaddon y Apolión del Apocalipsis es un demonio real que algún día impondrá dolor real a personas reales durante el juicio real de Dios. Abaddon era un lugar de muertos. En el Antiguo Testamento, en Job 31:12, a menudo vinculado a la muerte y al reino de los muertos, se asocia con el pozo en las Escrituras del Mar Muerto, siendo así equivalente al Hades, el reino de los muertos a veces personificado, sobre el cual Dios y Cristo tienen el control supremo. Aquí, el control se asigna temporalmente a un ángel maligno que parece haber sido encarcelado con otros espíritus del abismo. Es posible que Juan esté adaptando el título mínimamente para dejar claro su punto. Así, muchos sugieren que este título también pretende ridiculizar a Apolo, el dios arquero, uno de cuyos emblemas eran las langostas. Esto nos informa que el objetivo del maligno, que es el líder de Abaddon, es contra nosotros. Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Con el abismo abierto y el humo subiendo, Juan ve a Abaddon y sus langostas. Dado que las langostas recibieron instrucciones de no dañar la hierba, ninguna planta o árbol verde, ni a las personas que tuvieran el sello de Dios en la frente, podemos deducir que estas langostas representan algo simbólico. Los verdaderos saltamontes se alimentan de vegetación, incluidos árboles, pasto y plantas. Las langostas son simbólicas y se utilizan como símbolo en el Antiguo Testamento. Tenga en cuenta que el sonido de las langostas se asemeja a un ejército poderoso acercándose a la nación. Se permite el tormento de langostas durante 5 meses. La vida útil de las langostas es de 5 meses y la temporada de ataque de las langostas es de 5 meses, lo que parece ser la razón para utilizar este número de meses durante la duración del tormento. La angustia y el sufrimiento no durarán solo unos días, sino mientras las langostas sigan existiendo en el mundo. La única manera de terminar con este ataque de las langostas de Abaddon es que los atacantes terminen de causar su destrucción. El tormento es tan insoportable
que es comparable al veneno de un escorpión, y el sufrimiento será tan severo que la gente deseará estar muerta. Buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Es claro y consistente en la Biblia que los demonios existen. Son entidades que se oponen a la supremacía de Dios y buscan llevar a cabo su rebelión impura, influyendo en las personas para que vivan de maneras que contradicen las intenciones declaradas de Dios. Al mismo tiempo, permanecen bajo tu control y pueden usarse para llevar a cabo el plan divino. Los cristianos deben someterse a Dios y resistir las incursiones de Satanás y sus secuaces. Como resultado, necesitamos comprender verdades bíblicas fundamentales sobre el comportamiento de los demonios y sus métodos de influencia. Habiendo tomado conciencia de la obra de los demonios, se nos ordena adoptar una postura en Cristo y oponernos a ella, ya sea como individuos, corporaciones o estructuras sociales. Ahora estos demonios tienen reinado libre sobre la tierra. Los demonios quieren mantenernos alejados de Dios, promoviendo el pecado, induciéndonos a tentaciones, atormentándonos y asustándonos. Al igual que sus homólogos, la característica de un demonio es espiritual, inmutable e inmortal. Los demonios no son omniscientes y su poder se limita a lo que Dios permite. Jesucristo vino a la tierra para liberar a los oprimidos del poder de los demonios. Ahora, estos demonios están liberados, aunque con límites. En última instancia, Dios tiene el control. Nuestro Padre Celestial no es el destructor, sino que Dios mismo trajo esta destrucción como parte de su justo juicio. Aunque Satanás es malvado y poderoso, no es todopoderoso. Abaddon no tiene poder completo sobre los demonios del infierno, esas langostas que emergen del abismo. Incluso en este caso, las langostas solo son capaces de torturar a sus víctimas. Realmente no pueden matarlos. ¿Quién los sostiene? Incluso en sus momentos más virulentos, el destructor no puede escapar del control de Dios. Apocalipsis 9:1-12, Nueva Versión Internacional. El primer ay pasó, 2 ayes más están por venir. Después del toque de la sexta trompeta, Juan escuchó una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para aquella hora y día y mes y año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Los 4 ángeles sobre el río Éufrates, en aquel día, será un día de ira, será un día de agonía y angustia, será un día de angustia y devastación, será un día de oscuridad y tristeza, será un día de nubes y oscuridad, será un día de trompetas y gritos de guerra. Este evento tiene lugar en río el Éufrates. El río Éufrates es un río importante mencionado en la Biblia. Es conocido como el lugar donde comenzó la civilización humana primitiva y siempre ha sido visto como un símbolo de vida y límites. Cuando se menciona el Éufrates en el libro del Apocalipsis, adquiere un nuevo significado. Se convierte en un símbolo clave en los eventos que la Biblia predice que sucederán en el futuro. Esta parte de la Biblia es fascinante y un poco aterradora. Muestra un momento en el que Dios interviene y el mundo normal, tal como lo conocemos, se encuentra con el mundo espiritual de una manera grandiosa, lo que produce efectos graves para todas las personas. El propósito de liberar a estos ángeles es causar una gran destrucción, ya que se les permite matar a 1/3 de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios permitiría la muerte de 1/3 de la humanidad? No existe una relación necesaria entre estos 4 ángeles y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7:1. Podrían ser los mismos 4 ángeles, pero también es posible que no lo sean. Quienes sean, están preparados para la hora, el día, el mes y el año de esta prueba. Leyeron que fueron liberados. Esto supone que son ángeles malvados. Si bien puede que este no sea el caso, es probable que sean ángeles malignos. A pesar de todo, son instrumentos del propósito divino.
Las langostas demoníacas detalladas anteriormente en Apocalipsis solo eran capaces de causar estragos en los seres humanos. Sin embargo, estos 4 ángeles tienen el poder de llevar a cabo una masacre a una escala sin precedentes. Estos ángeles solo se despiertan cuando Dios considera el momento oportuno para hacerlo, y su área de acción se limita a una porción específica de la humanidad. Cumplen la voluntad de Dios en el tiempo señalado. El pasaje sobre los 4 ángeles puede verse como una representación del juicio de Dios. En la Biblia, los juicios de Dios a menudo se describen como un medio para provocar arrepentimiento y demostrar su poder y justicia. Por ejemplo, Apocalipsis 9, 20, 21 menciona que el resto del pueblo no se arrepintió de sus pecados a pesar de las plagas. Esto sugiere que los juicios sirven como un llamado al arrepentimiento. Esta parte del Apocalipsis es una representación de las consecuencias de alejarse de Dios y la importancia del arrepentimiento. Es una manera de ilustrar la gravedad del pecado y la necesidad de que la humanidad busque la reconciliación con Dios. Apocalipsis 9:16-19, Nueva Versión Internacional. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Oí su número, y así vi los caballos en la visión. Los que los montaban tenían corazas de fuego, de jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Son como serpientes y tienen cabeza, y con ellas hacen daño. ¿Debería tomarse este número de forma literal o simbólica? Puede ser que el número no deba tomarse literalmente, sino que sugiera un ejército tan grande que es incontable y mayor que cualquier cosa que los humanos hayan visto jamás. Los caballeros llevan corazas de color rojo fuego, azul jacinto y amarillo azufre. Las cabezas de sus caballos se parecen a cabezas de leones, y de sus bocas salen fuego, humo y azufre. Estos caballeros están representados de maneras extrañas y aterradoras, creando una imagen vívida de horror, destrucción y una conexión con las fuerzas del mal. ¿El ejército de caballeros se refiere a un ejército normal o sobrenatural? ¿Estamos hablando de un ejército formado por humanos o demonios? Si este pasaje describe un ejército regular de humanos, entonces la extraña descripción puede referirse a una guerra moderna avanzada. Quizás John está tratando de describir las máquinas modernas de la mejor manera que sabe, lo que resulta en esta historia extraña y espeluznante. Sin embargo, nunca ha existido un ejército humano de este tamaño. El número total de todos los ejércitos de ambos, los bandos en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, eran solo 70 millones. En 1965, China afirmó tener un ejército y una milicia de 200 millones de personas, pero muchos dudaron de esta afirmación. Incluso si se reuniera un ejército así y avanzara hacia el oeste, es difícil, aunque no imposible, imaginar que un ejército tan grande matara a 1/3 de la humanidad, tal vez 2.000 millones o más. Por lo tanto, podría ser más seguro pensar en esto como un ejército literal de 200 millones, pero demoníaco. A la idea de un ejército demoníaco, como las langostas en el capítulo 9 de Apocalipsis, le sigue la descripción de un ejército aún más terrible. En Apocalipsis 9, 20, 21, Nueva Versión Internacional, está escrito: el resto de los hombres que no murieron a causa de estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar demonios, ni ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, ni se arrepintieron de su homicidio. En general, la gente no mostró arrepentimiento ni cambio de comportamiento, incluso ante señales claras y poderosas. Continuaron adorando ídolos y demonios, lo supieran o no. Es sorprendente ver con qué rapidez la gente vuelve a lo que consideran normal, después de un desastre importante como un terremoto. Rápidamente olvidamos las lecciones que Dios nos enseña, incluso aquellas que vienen con sus juicios. La gente no se apartó de sus asesinatos, el uso de magia, el comportamiento inmoral
o el robo. Esta lista de transgresiones es una crítica mordaz de nuestro tiempo. El mundo moderno está lleno de homicidios, uso de drogas asociadas con la magia, conductas inmorales y robos. Los que escaparán de este juicio son aquellos que llevan el sello de Dios. El uso de sellos era común en contextos oficiales. Por ejemplo, un centurión romano podría haber puesto un sello en un documento destinado únicamente a la revisión de su superior. Si los sellos se rompieran, el destinatario sabría que la carta había sido alterada o leída por alguien distinto de la persona que la selló originalmente. Vemos el sello de Dios en el libro del Apocalipsis, que está lleno de visiones y mensajes misteriosos. El sello de Dios sirve como señal distintiva, que significa que Dios está protegiendo a ciertos individuos que son sus auténticos seguidores. Este sello se menciona en las visiones del Apocalipsis, particularmente durante acontecimientos tumultuosos y siniestros. Es importante señalar que este sello no es una marca física, sino más bien un emblema espiritual que demuestra quién está verdaderamente conectado con Dios y bajo su protección. La idea de sellar en el Apocalipsis tiene sus raíces en una práctica antigua, pero se le da un significado espiritual que va más allá de establecer autoridad y autenticidad. Se trata de ser reconocidos como pertenecientes a Dios, especialmente en tiempos de dificultad y adversidad. Este sello espiritual es una poderosa representación de la fe y la protección divina en un mundo caótico e incierto. Cuando profundizamos en este tema, nos damos cuenta de que el sello de Dios es realmente importante. Muestra que Dios promete protegernos y quiere que seamos leales a Él. Indica que incluso en tiempos difíciles, Dios ha marcado a quienes son suyos y los mantendrá a salvo. Este concepto de sellado también se ve en Efesios 1:13-14, donde está escrito: En Él también vosotros, después que oísteis la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es garantía de nuestra herencia hasta la redención de los que son de Dios, para alabanza de su gloria. Aquí el sello se equipara con el Espíritu Santo, dado a los creyentes como signo de su salvación y promesa de su herencia eterna. En Apocalipsis 7:3 leemos: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Estos siervos de Dios recibirán un sello protector en sus frentes, que de alguna manera contendrá el nombre de Dios. Apocalipsis 14:1 dice: Entonces miré, y vi al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían su nombre, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Esto significa posesión de Dios. No se nos dice exactamente cuál es su servicio, pero los 144,000 están sellados para un propósito específico y único. Sin embargo, la idea general de estar sellado no se limita a ellos. Un relato del sellamiento de los siervos de Dios señala que la obra fue confiada a 2 ángeles, mientras que a algunos ángeles se les asignó la tarea de frenar a Satanás y sus agentes. Otro ángel fue responsable de identificar y diferenciar a los fieles siervos de Dios. Estos siervos se distinguían por el sello de Dios en sus frentes, una marca fácilmente reconocible de Dios. Este sello los distinguió, garantizando su seguridad y protección en los momentos más difíciles. Muchos grupos diferentes han afirmado ser los 144,000. Se puede obtener una comprensión de la identidad de los 144,000 de Apocalipsis 7 y 14 a partir de ciertos hechos. 1. El grupo de personas al que se hace referencia como hijos de Israel son descendientes del patriarca bíblico Jacob, que pasó a llamarse Israel. También se les conoce como los israelitas. Apocalipsis 7:4. 2. Su afiliación tribal es específica. Apocalipsis 7:4-8. 3. Durante el período de la ira de Dios,
serán protegidos y triunfantes y se encontrarán con Jesús en el monte Sión a su regreso. Apocalipsis 14:1. 4. Son célibes. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios, y por el Cordero. 5. Son el comienzo de una cosecha mayor. 6. Están marcados por la integridad y la fidelidad. Apocalipsis 14:5. Considerando todo esto, es difícil argumentar que los 144,000 son un símbolo de la Iglesia. El acto de sellar descrito en el Apocalipsis significa una marca divina de protección y propiedad. Este proceso de sellado simboliza una preservación espiritual durante tiempos de tribulación. Cada una de las 12 tribus de Israel aporta 12,000 miembros, lo que significa integridad en la selección de Dios. El número 144,000 es rico en simbolismo. En la numerología bíblica, el número 12 a menudo representa la autoridad divina, la integridad y el gobierno perfecto. Multiplicar 12 tribus por 12,000 miembros de cada tribu sugiere una mayor integridad. El sellamiento de los 144,000 es una señal de la soberanía de Dios y de su capacidad para preservar a sus elegidos en medio del caos y la destrucción. Esta noción ofrece consuelo a los creyentes, asegurándoles la protección de Dios y la importancia de la fidelidad. El contraste con la marca de la bestia es claro. El sello de Dios y la marca de la bestia en el libro del Apocalipsis muestran una gran diferencia entre el bien y el mal, y entre el poder de Dios y el poder del mundo. El sello de Dios, mencionado en Apocalipsis 7:2-3, representa la protección y propiedad divina. Se da a los fieles seguidores de Dios, marcándolos como suyos en un sentido espiritual. A diferencia de una marca física, simboliza un compromiso profundo y personal con Dios y sus enseñanzas. Poseer el sello de Dios indica protección espiritual durante tiempos de prueba y juicio. Es una señal de haber sido elegido por Dios, reflejando una vida vivida según los principios divinos. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13:16-17, es una señal que muestra lealtad a la bestia, una figura malévola contra Dios. Significa alejarse de Dios y elegir seguir el poder mundano, que a menudo no es justo ni bueno. La marca de la bestia aparece en el Apocalipsis como símbolo que distingue a quienes adoran a la bestia. Apocalipsis 13:16-17, Biblia ampliada. A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, obligaba a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que tenía la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Él hace que todos reciban una marca. Se dará una marca a todos los que estén bajo el gobierno de la bestia y su asociado. Esta marca es necesaria para participar en la economía, y quienes no la tengan no podrán comprar ni vender nada. Solo quienes posean una marca específica podrán realizar transacciones económicas. La diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia es significativa. El sello de Dios es un símbolo de protección y pertenencia espiritual a Dios, mientras que la marca de la bestia es un signo de alianza con las fuerzas del mal y rechazo de Dios. Esta dicotomía representa la elección fundamental entre seguir a Dios o sucumbir a las tentaciones y presiones del mundo. El sello de Dios y la marca de la bestia simbolizan la lucha entre el bien y el mal, y las elecciones que determinan el destino espiritual de los individuos. El número en una parte visible del cuerpo, mano o frente, les permitirá participar en el comercio, y este número será marcado solo en aquellos que se dediquen a la idolatría imperial. El número 666 es el nombre codificado del dictador, cuyo significado ya hemos comentado. La naturaleza de la escritura apocalíptica hace que cualquier intento de decodificar especulaciones inútiles hasta que llegue,
cuando su identidad será evidentemente clara. Una cosa es segura, estará lejos de la perfección, simbolizada por los 7, en todos los aspectos. La palabra kuraga en el idioma griego antiguo se refiere a una marca, pero no se asocia comúnmente con personas. Por eso, algunos lo interpretan como una marca simbólica. Sin embargo, la idea de que sea necesaria una marca física para comprar o vender no es imposible y puede resultar práctica. La tecnología para dar a las personas una marca que les permita participar en la economía electrónica ya existe, y hay varias maneras en que esto puede suceder, y este tipo de programas se proponen y prueban constantemente. Una marca en la mano derecha o en la frente. Satanás no es un ser creativo. Lo único que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende encontrar esta imitación satánica de algo que Dios hará. Esta marca es como darle la espalda a Dios, mostrando que estás del lado de aquellos que están en contra de Él. No es solo una marca visible en el cuerpo. Realmente significa vivir en contra de lo que Dios desea. El sello de Dios versus la marca de la bestia. El sello de Dios representa la autoridad y protección divina, mientras que la marca de la bestia simboliza la sumisión al poder corrupto del mundo. El sello de Dios es una marca espiritual que denota fe y obediencia a Dios, mientras que la marca de la bestia a menudo se interpreta como una señal física o visible de conformidad con las fuerzas del mal. El sello de Dios significa salvación eterna y alineación con la voluntad de Dios, mientras que la marca representa ganancia temporal a costa de la condenación espiritual. ¿Cuál es el propósito del sello de Dios? Esto demuestra que ha sido elegido. Dios le dio a Juan la revelación de Jesucristo para mostrar a sus siervos lo que pronto sucedería. Este libro está lleno de misterios sobre lo que vendrá. ¿Qué significa tener el sello de Dios en la frente? Así como Dios protegió a su propio pueblo en Gosén de las plagas, Él también estará con ellos cuando el mundo enfrente sus juicios en Apocalipsis 7. Mientras Juan revela lo que sucederá en los últimos tiempos, es crucial comprender el significado para estas 144,000 personas. Pero, ¿qué significa para usted? ¿Dios te ha puesto su sello? Debemos aprender lo que significa ser sellado por Dios. Así que descubrámoslo juntos. ¿Qué proporciona el sello de Dios? Hay 3 cosas que te ofrece el sello de Dios, y las identificaremos en este pasaje de Efesios 1:13-14. El sello de Dios nos incluye como creyentes en Cristo, lo que implica que todo lo que le pertenece a Él también nos pertenece a nosotros. Por ejemplo, debido a nuestra conexión con Cristo, su justicia se convierte también en nuestra justicia. ¿Qué significa el sello de Dios para vivir los últimos días? Esto identifica lo que deberías estar haciendo, muy parecido a los 144,000 del Apocalipsis. Es necesario servir como testigos. La siguiente es una explicación de lo que sucede después de que los 144,000 sean sellados en Apocalipsis 7, 9, 14, Biblia estándar americana. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de vestiduras blancas, con palmas en sus manos, y clamaron a gran voz, diciendo: La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, los ancianos, y los 4 seres vivientes sobre sus pies, rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Uno de los ancianos me preguntó: ¿Quiénes son estos vestidos de blanco y de dónde vienen? Le respondí: Señor, ya sabes. Y me dijo: Estos son los que salieron de la gran tribulación, y lavaron sus vestidos y los blanquearon en la sangre del Cordero. Tenemos los cánticos de los santos y ángeles en esta ocasión. Los santos alaban a Dios por salvar a una gran multitud de judíos de la infidelidad y la destrucción.
se presentaron ante el trono y el Cordero, representando la justificación, la santidad y la victoria, como vencedores en sus triunfos. Cuando los fieles siervos de Dios peleen la buena batalla de la fe y terminen su carrera, al final harán una aparición gloriosa. Su empleo. Clamaron a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esto puede interpretarse como un hosana, que expresa buenos deseos por el éxito de Dios y el interés de Cristo en la Iglesia y el mundo, o como un aleluya, alabando a Dios y al Cordero por la gran salvación que han proporcionado. Tanto el Padre como el Hijo están unidos en estas alabanzas. El Padre ideó la salvación, el Hijo la compró, y quienes la disfrutan deben bendecir y bendecirán al Señor y al Cordero públicamente y con el fervor apropiado. Aquí está el cántico de los ángeles. Los vigilantes están delante del trono de Dios, sirviéndole a Él y a los santos. Su postura es muy humilde y expresa la más profunda reverencia. Se postraron rostro en tierra ante el trono y adoraron a Dios, la más excelente de todas las criaturas, que nunca ha pecado, y está siempre delante de Él. No solo se cubre el rostro, sino que se postra ante el Señor. Por lo tanto, como criaturas frágiles e insignificantes, debemos acercarnos a Dios con humildad y profunda reverencia, postrándonos ante Él y exhibiendo un espíritu reverente y un comportamiento humilde en todos nuestros acercamientos a Dios. Sus alabanzas estuvieron de acuerdo con las alabanzas de los santos y les dijeron su propio amén. En el cielo hay perfecta armonía entre ángeles y santos. Además, agregaron: bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder y fuerza a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocen los gloriosos atributos de Dios, su sabiduría, su poder y su fuerza, y reconocen que las perfecciones divinas de Dios son dignas de bendiciones, alabanzas y glorificación eternas, confirmando su acuerdo con un amén. Al observar lo que se hace en el cielo, debemos prepararnos para esa obra volviendo nuestro corazón a ella, practicándola con frecuencia y anhelando el momento en que nuestras alabanzas y felicidad sean perfectas en ese mundo. ¿Por qué es tan importante esta escena? Tu marca o sello viene con un propósito que se vuelve más urgente y necesario a medida que vemos acercarse el día. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el propósito detrás de tu marca o sello? Es sorprendente cómo algo tan simple como una marca o un sello puede tener tanto significado e importancia. Estás marcado, estás sellado, perteneces a Dios. La esperanza del cielo es tuya. A la luz del hecho de que has sido marcado y fortalecido por el Espíritu Santo de Dios, te animo a que hagas posible que Dios te use como su testigo en todo el mundo. Fue lo último que Jesús compartió con sus seguidores antes de ascender al cielo, y debe ser lo más importante para ti y para mí incluso, que Él regrese. Hechos 1:8, Biblia amplificada. Pero recibiréis poder y habilidad cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos para anunciar de mí a la gente en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y a los confines de la tierra. Estos pasajes nos muestran que los 144,000 serán personas que sobrevivirán a la gran tribulación. No son santos fieles que vivieron y murieron en épocas anteriores. ¿Están los miembros de la iglesia de hoy incluidos entre los 144,000? Muchas iglesias y grupos han afirmado que sus miembros, o una proporción de ellos, constituyen los 144,000. Sin embargo, no debemos confiar únicamente en afirmaciones humanas. Es importante considerar lo que dice la Biblia acerca de cuándo serán sellados los miembros de la Iglesia de Dios versus cuándo serán sellados los 144,000. Iglesia sellada con el Espíritu Santo ahora. Los miembros de la Iglesia también están sellados. Pablo describió a los miembros en Éfeso, en Efesios 1:13. En él también vosotros, cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creísteis en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, el prometido por Cristo.
como propiedad y protección. Más tarde, Dios les dice: y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Escribiendo a los miembros de Corinto, Pablo habló de Jesucristo, quien también nos selló y nos dio como garantía el Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1:22. También nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como prenda. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son marcados como cristianos genuinos, hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Romanos 8:14-16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para volver a tener miedo, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por quien clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este sello ocurre en el bautismo, cuando uno recibe el Espíritu Santo después del arrepentimiento de los pecados, Hechos 19:6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Una distinción importante es que los miembros de la verdadera Iglesia de Dios son sellados por Él para vida eterna cuando reciben y siguen la guía del Espíritu Santo. ¿Está la salvación limitada solo a los 144,000? Es importante señalar que la salvación no se limita a los descendientes de la antigua nación de Israel. Individuos de todas las razas y naciones pueden lograrlo. Sin embargo, el pueblo de Israel todavía es muy valorado por Dios. Además de los 144,000 mencionados en la Biblia, también habrá una multitud innumerable de personas justas que se presentarán ante Dios con vestiduras blancas. Apocalipsis 7:9-13. Pero todavía tienes en Sardis algunas personas que no han contaminado sus vestidos, y caminarán conmigo vestidas de blanco, porque son dignas. Apocalipsis 3:4-5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta gran multitud estará formada por personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estarán delante de Cristo, el Cordero. Se hace la pregunta sobre su origen. La respuesta es: estos son los que salen de la gran tribulación, y lavaron sus vestidos, y los blanquearon en la sangre del Cordero. Servirán ante el trono de Dios, debido a su respuesta a Él. ¿Qué hará que tantas personas se vuelvan a Dios durante la tribulación? La Biblia revela que 2 representantes de Dios, llamados los 2 testigos, profetizarán en el nombre de Dios durante 3 años y medio. Apocalipsis 11:3. Durante todas las turbulencias y circunstancias difíciles que acompañarán la tribulación, el ministerio de estos siervos de Dios traerá muchos hijos e hijas a la familia eterna de Dios. Estas personas vendrán tanto de los 144,000 como de la multitud innumerable. ¿Por qué Dios hace esto? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluidas las fuerzas demoníacas, para cumplir un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, lo que lleva a Job a una comprensión y una fe más profundas en Dios. Esto puede interpretarse como que Dios usa el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente respalda ni crea el mal en sí. Es un tema complejo que a menudo conduce a discusiones sobre el libre albedrío y la naturaleza de la soberanía de Dios. Reconciliar la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza amorosa y justa de Dios a menudo se denomina en la Biblia el problema del mal. La Biblia aborda esto de varias maneras. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto sugiere que Dios puede sacar el bien del mal o del sufrimiento. Además, el concepto de libre albedrío, como se ve en el Génesis con la historia de Adán y Eva, implica que el mal
y el sufrimiento son a menudo el resultado de decisiones humanas más que de actos directos de Dios. La coexistencia de un Dios amoroso y justo con el mal y el sufrimiento es uno de los temas más debatidos. La historia de los 4 ángeles del río Éufrates es una parte muy importante de la visión del futuro de Juan. Estos ángeles fueron elegidos y preparados específicamente para un tiempo específico, para realizar una gran tarea. Esta parte de la historia es bastante intensa y nos hace sentir un poco incómodos, mostrando la fuerza y severidad de las decisiones de Dios. Los puntos clave a considerar en esta narrativa incluyen el significado simbólico del río Éufrates, tradicionalmente visto como una frontera entre naciones y a menudo asociado con conflictos y guerras. La liberación de los ángeles marca una época de grandes cambios y caos, un tema común en el libro del Apocalipsis. Al reflexionar sobre este pasaje, nos enfrentamos al misterio y la profundidad del plan de Dios, tal como se revela en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles sirve como recordatorio de la omnipotencia y soberanía de Dios, quien tiene el control incluso de las fuerzas más poderosas del universo. Esta narrativa nos anima a reflexionar sobre los temas más amplios del juicio divino, la redención y el triunfo final del bien sobre el mal. Es un llamado a la reflexión personal sobre nuestra propia vida y nuestro lugar en el plan de Dios. Como dice Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oídos, que oiga. Esta es una invitación a escuchar, comprender y responder a las profundas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. En general, los 4 ángeles sobre el río Éufrates no son solo una historia del pasado, es un mensaje vivo, relevante para hoy. Esto nos invita a seguir aprendiendo y a estudiar la Biblia detenidamente para poder entenderla mejor. Al hacerlo, podemos aprender más sobre las enseñanzas de Dios y encontrar ayuda en nuestra vida diaria. Seamos ansiosos y abiertos a aprender más y fortalecer nuestra fe. ¿Tiene China un papel en los últimos tiempos? Muchas personas que estudian la profecía bíblica creen que una sección de Apocalipsis 16:12-16 podría estar hablando de China en los últimos días. Esta parte de la Biblia describe una batalla grande e importante llamada la Batalla de Armagedón. Tiene lugar al final de un periodo difícil llamado la Tribulación, después del juicio de la sexta copa. En este punto, el río Éufrates se secará, permitiendo a los reyes de Oriente pasar a través del río seco para invadir el cercano Oriente y dirigirse a Israel. Es la frase «reyes de Oriente» la que hace que mucha gente piense en China. Creen que el ejército chino o un grupo liderado por chinos aprovecharán esta oportunidad para avanzar rápidamente hacia el oeste y unirse al ejército del fin de los tiempos del Anticristo. Muchas naciones intentarán la conquista. Al final, la lucha será contra Dios. La tribulación será un periodo tumultuoso de guerras, desastres y juicio divino, pero Dios tiene todo bajo control, como asegura el Salmo 2:26. Salmo 2:26. Se levantan los reyes de la tierra, y los príncipes conspiran juntos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que está en el cielo se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los confundirá en su ira diciendo, pero yo he ungido a mi rey en mi santo monte de Sión.